Pues el lunes se presentó un segundo paquete de proyectos de infraestructura, un plan pues que ha dejado mucho que desear en términos de expectativas para los inversionistas, para los grandes fondos de capital, para los constructores, y se ha quedado muy chiquito en función de las características de los proyectos que se han puesto bajo relieve. Fundamentalmente estamos hablando de proyectos carreteros, desdoblamientos de concesiones anteriores y en algunos casos los menores proyectos que están bajo la tutela del propio gobierno federal y las empresas productivas del Estado. Este segundo paquete fue de 230 mil millones de pesos, más o menos, y bueno, no vimos los desarrollos de gran envergadura que pues atraerían el interés de los grandes inversionistas, sobre todo los que están encajados en el sector energético, que se lo sigue guardando la Secretaría de Energía, Pemex, CFE, en fin. Vamos a platicar con Ricardo Trejo, el director general de Forecasting, sobre pues esto que se anunció el lunes. ¿Cómo estás, Ricardo? Mucho gusto en saludarte. Estimado Darío, un gusto en saludarte y un agradecimiento por permitirnos compartir nuestra opinión con la audiencia. No, gracias a ustedes. ¿Qué es lo que opinan precisamente de lo que hemos estado viendo a lo largo de estos 2 años? Ya se cumplieron 2 años de gobierno del presidente López Obrador y como que seguimos esperando grandes proyectos de infraestructura que son necesarios por el impacto contracíclico que podrían generar en términos de inversión y de empleo. Efectivamente, son proyectos que podríamos decir que están presentando cuentagotas, pero si antes me permite hacer un par de aclaraciones, lo que vemos es que los proyectos que están presentando pues, son completamente de la iniciativa privada. Y esto nos hace pensar o deja ver la realidad del país de que la inversión privada es fundamental e importante para desarrollar o detonar la inversión en infraestructura. Algo que en este gobierno pues ha sido medio golpeado porque podemos ver, por ejemplo, que el esquema de asociaciones público-privadas es un buen mecanismo para inversión en el privado y que este gobierno ha dado señales de que no está muy ad hoc con esta forma de contratación e inversión privada en infraestructura. La segunda parte, y como bien lo mencionas, es la parte del sector energético. Parece aquí que el señor, el presidente y el gobierno que encabeza van a dejar la tutela completamente a las empresas productivas del Estado, paraestatales como se llamaban en antaño, le van a dejar la actividad a ellas y entonces es una señal contraria en el sentido de que por una parte hace anuncios donde interviene la iniciativa privada, pero por otra parte hay un anuncio que deja ver que la inversión en materia de energía, principalmente en la parte de generación y transmisión eléctrica, en el mercado eléctrico y en la parte de hidrocarburos, la exploración y producción, pues se quedan de la mano del sector público. Entonces hay señales ahí contrarias de incentivos y evidentemente la necesidad de que el sector privado tenga mayores certeza para invertir, pues no está del todo clara en la circunstancia en la que el presupuesto y los presupuestos de este año y el próximo año se van a ver comprometidos, pues evidentemente por la caída en la actividad económica y eso pues lleva a la caída en los ingresos presupuestarios. Por supuesto, Ricardo, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Rogelio, buenas tardes. Ricardo, en este balance que haces de pues este plan de infraestructura, ¿cuál es el impacto que ha tenido pues esta menor actividad de inversión en el sector de la construcción, pues a partir, como tú dices, de la estrechez de las finanzas públicas? Sí, mira, por ejemplo, la inversión privada en construcción, y esto incluye también al sector vivienda, que es la parte más grande, venía de un porcentaje de por ahí del 10% del Producto Interno Bruto, y este año, desde luego, por efectos de la pandemia, pero también por alguna arrastre que traíamos desde el año pasado, pues la inversión en términos de Producto Interno Bruto del sector privado cayó a por ahí del 4%. Lo mismo pasa con la inversión en el sector público. Entonces, si sumamos estas caídas descomunales como porcentaje del Producto Interno Bruto, esto nos lleva a la situación en la que nos encontramos el día de hoy.
una crisis en el sector construcción que arrastra, se podría decir, por ahí de 3 o 4 años, que el año pasado cayó nuevamente y que este año, por la combinación de factores, poca inversión o baja inversión y la restricción que nos impuso el coronavirus, pues tenemos una crisis en el sector construcción que nos va a generar al final de este año una caída del 18%. Entonces, sí, efectivamente, estos datos duros que estamos viendo y revisando, pues nos llevan a lo que estamos viviendo hoy, el día de hoy, y esto nos lleva a pensar que hacia el futuro la parte o los retos, por así llamarlos, para salir de esta profunda crisis o recesión, pues nos van a llevar muchos trimestres, dado que estas inversiones, como les mencionaba, vienen a cuenta gotas y son todavía una parte pequeña en el sentido de que se van a desglosar o los recursos se van a ir erogando pues a partir del próximo año y hasta el 2022. Entonces sí, efectivamente hay algo que nos queda de ver en el sentido de la premura que se requiere porque la actividad económica pues está muy golpeada después de estas crisis, este dueto de crisis económico y de salud pública. Ricardo, ¿tú ves lo mismo que algunos constructores como terreno fértil el desarrollo de proyectos de infraestructura, más allá de las obras faraónicas, el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería, el tren transísmico? ¿Tú estás viendo que en estas licitaciones de proyectos carreteros se esté dando pues una coyuntura atractiva para las empresas constructoras? Mira, aquí es una excelente pregunta porque lo que estamos viendo y lo que vimos en los anuncios estos últimos dos, el que se dio el 5 de octubre y el que se dio el pasado lunes, es que se están extendiendo, se están desdoblando las concesiones a empresas que ya poseen carteras para que sigan construyendo, lo cual es positivo, y se están generando algunas concesiones nuevas en otro tipo de construcción de infraestructura. Sin embargo, yo te diría en este momento que se está apostando por lo que ya por el mercado establecido y se está, hasta el momento, y lo que hemos visto hasta el día de hoy, o hasta estos 2 primeros años del gobierno del presidente López Obrador, es que no está generando un incentivo, no está generando una certeza jurídica y de inversiones en materia de, para la redundancia, de inversiones por parte del sector privado. Entonces sí está bien lo que están anunciando, porque desde luego se requieren más inversiones, pero digamos que no hay una política pública estudiada o al menos transparente hacia el mercado, y esto de alguna manera inhabilita las inversiones o pone en duda a todas las expectativas de inversión por parte no solamente de constructores, sino también de inversionistas que quieren apostarle a la construcción de infraestructura. Ricardo Trejo. Sí. Perdón. Adelante, Darío, perdón. No, adelante tú. Ricardo, y comentar, ¿es el tema exclusivamente de la falta de recursos o también digamos que esta parálisis que se vive en el sector público es lo que está pues haciendo muy lenta la aprobación de proyectos de inversión? Sí, yo creo que ahí le diste al clavo, estimado Rogelio, porque ahí son los dos factores, ¿no? Es un factor de mercado, es decir, la crisis económica en la que nos metió el coronavirus nos impone esa restricción en cuanto a las inversiones, aunque yo te diría que por parte del mercado hay un potencial muy grande, ¿verdad? El país evidentemente va a seguir creciendo, la población seguirá creciendo. Entonces es un primer factor que en este momento pone en jaque las inversiones. Y como bien lo señalas, hay el segundo elemento fundamental, que es generar incentivos y señales de certidumbre hacia las inversiones. Entonces yo creo que esta combinación, que es un mercado en crisis y unas señales, o más bien un entorno en el que las inversiones no gozan de certeza hacia el futuro, entonces es lo que nos ha metido en este profundo hoyo de la industria de la construcción, y desde luego pues el impacto que esto genera hacia el resto de la actividad económica también es un motivo de preocupación. Pues ahora sí te queremos agradecer mucho que nos hayas tomado la llamada, Ricardo Trejo, director general de Forecasting. Muchas gracias.
Al contrario, estimado Darío y Rogelio, un gusto saludarles. Buenas tardes. Muy buenas tardes.